Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Chan, de la sección N06B. El punto que nos toca hablar hoy con respecto a la parte que me corresponde es sobre el registro público. Vamos a establecer lo que corresponde dentro de la materia Derecho Administrativo 3, y los puntos que vamos a desarrollar son en la formalidad registrorial, la copia certificada, el gravamen, el hecho de lo que es una copia certificada y lo que es una nota marginal. La formalidad registrorial es la forma adecuada para dar autenticidad a los hechos y relaciones jurídicas mediante su solemnidad, su credibilidad y su registro. Esto siempre que cuente con el resguardo que tenga la seguridad legal mediante su incorporación y su asiento en el registro público y en la notaría según sea la condición del documento. Y esta que tenga la facultad como notaría de darle fe pública por medio de un funcionario que está facultado para autorizar esta clase de documentos de forma que haga la fe pública. Estas condiciones son requisitos de existencia en todos los documentos públicos, bien sean autorizados por un funcionario sin necesidad de intervención directa de los particulares, como es el caso de una sentencia judicial, o bien sea que dichos documentos autorizados por este mismo funcionario público u otro a instancia y con intervención de partes, como es el caso de los documentos autorizados por un registrador que consisten en una manera de actuar de este en el uso de sus atribuciones mediante el cumplimiento de ciertos actos o solemnidades legales. El cumplimiento de ciertas formalidades y solemnidades legales en la formación del documento público también es condición indispensable para su existencia. Sin embargo, estas condiciones o solemnidades legales varían según cuál sea el tipo de documento que se forme. Así pues que la ley del registro público nos dice cuáles son estas solemnidades que debe revestir un documento público que otorga, por ejemplo, un registrador, y que lo base en los artículos 790 y 791 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 40, donde se establecen cuáles son las solemnidades que debe revestir esto para poder ser calificado de auténtico un documento que otorga, por ejemplo, o se otorga ante un juez. El cumplimiento de estas formalidades y solemnidades legales en la formación del documento público también es condición indispensable para su existencia. También tenemos, por ejemplo, la condición de lo que es un documento registrado, que además es el que está dotado de una fe pública y que puede ser anulado por una sentencia firme. Sin embargo, la inscripción de documentos que pueden ser nulos o quizás anulables en el registro no convalida los actos o negocios de los que se trate. Tenemos también los documentos que pueden ser sujetos a registro, que son aquellas escrituras donde se prueba o se confirma un acto. Por ejemplo, patentizar un hecho o demostrar la existencia de una obligación de dar, hacer, no hacer, que al registrarse se confiere la fe pública en las solemnidades legales. En Venezuela existe una forma de registro, de procedimiento para registrar un documento que típicamente se utiliza bajo el sistema de legalización y apostilla electrónica. Se pueden dirigir a las oficinas respectivas, donde allí le van a solicitar el documento a registrar, puede clasificar el tipo de documento que va a hacer y el documento público que va a registrar. También existe el llamado certificado de gravamen, que se denomina al impuesto o carga que se aplica sobre algún bien, alguna propiedad que pertenece a una persona y para indicar que se encuentra comprometido. Se produce el certificado del gravamen, que es de mucha importancia si, por ejemplo, deseas vender o comprar alguna propiedad. Esto
le permitirá saber cuál es el estado legal de esta propiedad que desea comprar, porque este certificado de gravamen protege la compra del bien que necesite adquirir. Típicamente, para solicitar esto, básicamente tiene que llevar, por ejemplo, el comprobante de los pagos de los derechos, tiene que por ejemplo, tener el nombre del titular de la propiedad, sus datos generales, la identificación típica de la persona, el número de folios donde escriba la petición y los antecedentes de registro que tenga este certificado. ¿Quién emite, por ejemplo, el certificado de gravamen? El que acredita, le pide al organismo correspondiente que acredita que esta propiedad o este bien que lo posee, ¿de acuerdo?, no tiene ninguna deuda y puede ser utilizado para efectuar razones de venta hacia cualquier tercero. También tenemos, por ejemplo, lo que es la copia certificada, y que es una copia de una reproducción de una copia del documento fiel del original, que atestigua mediante el sellado o la rúbrica del registro de la notaría que es real ese documento y que reposa en sus archivos. ¿Cómo hacer una copia certificada? Bueno, típicamente debe ser indica dónde está, en la copia certificada se indica dónde está el documento, cuál es su nombre, qué situación se encuentra y la fecha en la cual fue realizada la firma. Esta copia certificada pueden realizarse para efectos de diploma, certificados de nota, y por ello deben de existir, por ejemplo, a las notarías, ¿de acuerdo?, o a las mismas secretarías académicas de las universidades, que ellas emiten este tipo de copias certificadas en el caso de que necesite ser estudiante, o al ministerio mismo, al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Cabe mencionar también que las notarías tienen este mecanismo y allí pueden consignar todo lo referente a esa copia certificada. Entonces ahí realiza toda la condición donde coloca todos los datos correspondientes, su nombre, su firma, ¿de acuerdo?, las notas certificadas en el caso de que sea un documento estudiantil, la nota certificada emitida por la universidad, y consigna ante la notaría para la confirmación de este documento. ¿Qué es una nota marginal? También eso es importantísimo porque es una anotación accesoria que se realiza en el registro público y se adjunta al documento original. Es una información que se añade y se escribe en el registro público para complementar la información de lo que constituye el documento principal. A esta añadidura es lo que se denomina la nota marginal y se le conoce porque es una información complementaria que va al margen de lo que es el documento principal. También tenemos, por ejemplo, el registro de propiedad, que es un tipo de escritura que se escribe en el registro principal, y ahí cuando consignas el documento, allí se escribe en su asiento principal. Allí queda constancia de los detalles de la propiedad, de los metros cuadrados, del número de habitaciones, de las alturas, de si tiene puestos de estacionamiento, si tiene maletero, todos estos elementos que se consignan dentro del registro principal con respecto a la propiedad que desee vender. Le habló para ustedes Antonio Chan de la sección N06B.